Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Amén. Bienvenidos a Cry Fellowship en español. Mi nombre es Cristian Gómez y tengo la bendición de compartir con ustedes el mensaje el día de hoy. Si nos visitas por primera vez, estamos encantados de tenerte hoy acá en casa. Démosle un aplauso a esas personas que nos están acompañando por primera vez en alguno de nuestros campus o también por el internet. Hemos estado desarrollando nuestra serie Claridad es Bondad. Y en esta serie hemos estado hablando de algunos temas algo controversiales para la cultura de hoy. Pero Dios, a través de su bondad y su amor, nos da claridad en la palabra de Dios con respecto a algunos temas. Quiero invitarte para que me acompañes a poder ver este mensaje en las Escrituras. Y he titulado hoy día a este mensaje Claridad sobre el pecado y la homosexualidad. Así que vamos a entrar en este tema ahora mismo. Y vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos 20 al 27. Acompáñame a leerlo en este momento. Dice la palabra del Señor. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con las mujeres, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar sus lugares si estás en uno de nuestros campos. Amén. Uno de los temas más controversiales el día de hoy es la homosexualidad y toda la publicidad y promoción que se hace alrededor de este tema. Ahora más que nunca se refleja cómo se está impulsando un cambio a nivel social y cultural, y usted es testigo de esto al prender la televisión, al ver el internet y demás.
La educación incluso ha cambiado. El arte ha cambiado. Y se usa cualquier medio posible para crear una conciencia que acepte, apruebe y admire la homosexualidad. De hecho, hace poco, junto con mi esposa Jessica, vimos un documental. Se trata de la historia de Willie Harper. Esta historia de Willie Harper se trata de la historia de dos viejos amigos, Andrew Steele y Will Farrer. Ellos emprenden un viaje después de que Andrew Steele le confiesa a Will en el 2022, después de la pandemia, que a sus 61 años hará un cambio en su vida convirtiéndose en una mujer trans. Después de una amistad de décadas entre Farrell y el ex director principal de Saturday Night Live, Andrew Steele, en el 2022 Andrew sale del closet como una mujer trans, lo que anima a este par de amigos a hacer un viaje por carretera juntos y grabarlo. El momento del estreno de la película fue un factor importante para ellos. Escucha lo que Will Farrell dijo: cuando nos sentamos con Netflix, dejamos claro que queríamos que esto saliera antes de las elecciones electorales aquí en los Estados Unidos. A decir verdad, cuando lo vi junto con mi esposa Jessica, me pareció muy conmovedor. Pero al analizar pude ver varias cosas que me llamaron la atención y quiero compartírselas. Una de ellas fue cuando visitaron a las hijas de Andrew, quien ahora se llama Harper. Y Will Farrell le pregunta: ¿cómo se sienten al saber que su padre ahora se autodefine como mujer? Una de ellas contesta: bueno, debemos aceptarlo. Es difícil porque con el cambio he perdido la única figura masculina que he tenido cerca durante toda mi vida. Algo más que me llamó la atención es que Harper, ahora como mujer trans, dice tener más temores que antes. Ahora tiene más inseguridades y tiene más miedo de hacer cosas que antes eran normal hacerlas como hombre. Por último, fue ver un sentimiento de insatisfacción en Harper. Porque a pesar de que se ha hecho algunas operaciones, sigue sintiéndose inseguro de su aspecto físico, pues no se siente lo suficientemente femenino. Ahora, con todo esto, podemos hacer muchas preguntas y estar confundidos como su amigo Will Farrell al recibir un email con este tipo de confesión de parte de su amigo de toda la vida. ¿Cómo es que un hombre de 61 años toma una decisión así? ¿Cómo un hombre con familia de repente dice que es una mujer? Ahora, mientras Harper continúa su transformación, permítame traer esto a nuestra enseñanza el día de hoy. Porque al igual que Will Farrell, no sabía cómo reaccionar ante la declaración de homosexualidad de su amigo. A veces como cristianos no sabemos cómo abordar la homosexualidad tampoco. ¿Deberíamos aceptarlo? ¿Deberíamos aprobarlo? ¿O deberíamos admirar el coraje de que alguien salga del closet? ¿Cuál debería de ser nuestra reacción? Dios ha sido muy claro en cuanto a cómo debemos de ver este tema de la homosexualidad bíblicamente. Y cómo Él la ve y cómo nosotros debemos de reaccionar ante el pecado de la homosexualidad como cristianos. Y esta es nuestra idea principal para el día de hoy. La homosexualidad, al igual que cualquier otra práctica pecaminosa, es una expresión de nuestra naturaleza caída. La homosexualidad, al igual que cualquier otra práctica pecaminosa,
es una expresión de nuestra naturaleza caída. Es muy fácil dejarnos atrapar por las políticas de promoción, publicidad y la posición de la sociedad en la cultura actual. Pero como iglesia debemos de detenernos y ver qué dice Dios al respecto. ¿Qué es lo que dice Dios hacia este tema? Y nuestra postura debe ser lo que la palabra de Dios dice que debe de ser. Cuando abrimos las Escrituras, cuando abrimos la palabra de Dios, ella proporciona claridad sobre el tema del pecado y la degradación humana. Puedes estarte preguntando ahora mismo, bueno, pastor, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo debo de reaccionar ante el pecado de la homosexualidad como cristiano? Vamos a descubrirlo en Romanos capítulo 1. Aquí hay 4 puntos para que quiero que tomes y los consideres. Así que si estás tomando nota, por favor, escribe en el punto número 1. Dios se ha revelado con claridad para que lo adoremos. Dios se ha revelado con claridad para que lo adoremos. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20, mira lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Así que Dios ha dado una prueba irrefutable en la creación de que Él existe. Y el propósito de esta revelación que Él hace a través de lo creado, a través de la creación, a través de la naturaleza, es que nosotros lo busquemos, lo honremos y adoremos para siempre. ¿Sí? Cuando vemos un bosque, cuando vemos el mar, cuando vemos las montañas, cuando apreciamos los animales, podemos contemplar la gloria de Dios y podemos decir, ¿quién hizo esto? Nuestro Dios Todopoderoso. Y la idea es que cuando podamos mirar esa revelación a través de la creación, nosotros glorifiquemos y adoremos a nuestro Dios Todopoderoso. Pero aunque Dios nos ha dado pruebas de que Él existe, tomamos otro camino y fue un camino de degradación donde hemos ignorado a Dios. Y para entender mejor este camino, por favor escribe como punto número 2. Dios nos revela con claridad una espiral descendente del pecado. En Romanos capítulo 1, versículo 18, 32, vemos esta espiral de degradación. Y vamos a ver ahora mismo 7 pasos descendentes y de degradación en la vida del hombre. Y vamos a empezar por el paso número 1. El primer paso que damos en esta espiral descendente es no adorar a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios. En la versión, la Nueva Biblia de las Américas dice, no honraron a Dios. La pérdida de un espíritu adorador y reverencial es el primer paso hacia abajo en esta espiral de degradación. Con esta pérdida de la adoración y de la honra a Dios hace que se levante en nuestra vida un altar de idolatría sexual en el corazón del hombre. Y una vez que se establece ese altar, se cambiará la adoración a Dios por la adoración a nosotros mismos y nuestra sexualidad. Es decir,
Es como si Dios debería de estar sentado en un trono, en un altar de adoración en nuestra vida por todo lo que Él hizo y por la revelación que Él nos ha dado. Sin embargo, nosotros decidimos quitar a Dios de ese altar y poner nuestra sexualidad en su lugar. Y comenzamos a rendir culto y adoración a nuestra sexualidad, a nosotros mismos, en vez de a Dios. Así que dejamos de adorar a Dios como a Dios para empezar a adorarnos a nosotros mismos. El amor del hombre hacia sí mismo sustituye el amor de Dios. La creencia en sí mismo suplanta la creencia en Dios. La gloria hacia sí mismo sustituye la gloria que le pertenece al Señor. Escucha esto. Todos los pecados tienen su inicio en no querer honrar a Dios, en no querer adorar a Dios como Dios. De esta manera comienza el descarrío de nuestra vida de la presencia de Dios. Y una vez que se ha dado ese primer paso hacia abajo, el siguiente llega a ser más fácil. Y el siguiente paso es pérdida de un corazón agradecido. Después de que dejamos de adorar a Dios como a Dios para empezar a adorarnos a nosotros mismos, el segundo paso es que perdemos un corazón agradecido hacia Dios. Mira lo que dice el versículo 21 de Romanos capítulo 1. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. El segundo paso es la ingratitud, es decir, no ser agradecidos con Dios. La ingratitud fue lo que enfureció al Señor contra los israelitas mientras los conducía a la tierra prometida. Ellos estaban descontentos con lo que Dios les había dado. Murmuraban, se quejaban contra Dios. Y esto sucede porque somos insaciables. Nada es suficiente, pero queremos más. La sabiduría que Dios nos dio en el jardín no fue suficiente. Fuimos detrás de más porque queríamos más. Y comimos del fruto del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, porque no estábamos satisfechos con la sabiduría que Dios ya nos había dado. Y era lo mismo que estaba pasando en los israelitas. Dios había hecho tantos milagros en sus vidas. Dios había hecho tantas cosas en su vida en el desierto, pero aún ellos estaban insatisfechos y se quejaban contra Dios porque no era suficiente. Así que perdemos ese corazón agradecido. Y el siguiente paso que damos en esta espiral descendente es una mente oscura y confundida. Es lo siguiente que pasa. Allí en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 22, dice, como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. La persona busca a su alrededor algo que le dé significado a su vida, que le ofrezca placer y satisfacción. Luego le permite a la mente especular, soñar despierta y empezar a fantasear en su vida. Quizás todo esto haya ocurrido en la adolescencia hojeando una revista pornográfica o viendo en el internet pornografía, llenando su mente con pensamientos que oscurecieron su sexualidad. O tal vez haya sido en un encuentro homosexual juvenil con un amigo que trajo a su vida confusión respecto a su sexualidad. Recuerdo a la historia de una muchacha que asistía a una iglesia en que yo pastoreaba. Ella servía en la iglesia, amaba a Dios, pero un encuentro cambió toda su vida. Mientras estaba lavando su carro, una mujer se acercó a ella y le dijo, tú eres lesbiana, ¿verdad? Y ella dijo, ¿perdón? Sí, tú eres lesbiana, deja de ocultarlo. Esta confrontación trajo tanta confusión a su vida que comenzó a llevarla a un mundo de oscuridad.
pues esto la hizo llevar a ella a cuestionarse, ¿realmente yo soy lesbiana? Si esta mujer lo pudo ver, ¿será que yo en verdad soy lesbiana? Y ella se apartó del Señor y comenzó a vivir una vida sexual activa en el mundo del lesbianismo. Así que un episodio puede ser el detonante para oscurecer nuestra mente y confundirnos. Cualquier experiencia homosexual, y esto que esta muchacha tuvo, fue una experiencia homosexual, fue una conversación homosexual en su vida que la confundió. Donde quiera que comience esto, solo lleva a una dirección, y es hacia abajo, por un sendero resbaladizo hacia la oscuridad de la perversión sexual en nuestra vida. El siguiente paso es la supresión de la verdad. Después de que empezamos con una mente oscura y confundida, lo siguiente es comenzamos a suprimir la verdad en nuestra vida. Ahí en Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Pablo dice que estas personas detienen con injusticia la verdad en el versículo 18. Literalmente quiere decir que son resistentes a la verdad de Dios. Algo se desarrolla dentro de la persona que causa rechazo ante la verdad de Dios y la verdad absoluta. No quiere escuchar la voz del Señor porque sabe que significa renunciar a lo que quiere y a lo que desea. No solo la verdad es ignorada, sino que ahora el engaño entra en escena y la mentira comienza a verse como una verdad en su vida. El quinto paso en esta espiral descendente y de degradación es apretando la cadena. ¿Qué quiere decir esto? Mira lo que dice Romanos 1, 26, 27. Por esta causa Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Cuando una persona continúa en pos de las fantasías sexuales en aquella mente que se ha oscurecido y confundido, descubre que cada pecado en el que se involucra a la larga pierde el poder de satisfacerlo. Al entregarse constantemente a su pecado, el nivel de tentación disminuye porque el acto pecaminoso pierde su capacidad de complacerle. Una vez que se haya entregado, nada será capaz de mantenerlo satisfecho, y por eso se va a penetrar cada día más en la oscuridad de ese mundo de perversión. Una vez que se haya entregado, nada será capaz de satisfacerlo más, porque somos insaciables y siempre vamos a querer más. El pecado está apretando sus cadenas en ese momento. Cuando ya ciertas cosas dejan de complacernos y queremos más, el pecado está empezando a apretar nuestra vida para amarrarnos más a Él y atarnos más a una vida pecaminosa y apartada de Dios. El paso 6 en esta espiral descendente es entregados. Romanos 1:28 dice: y así como ellos no tuvieron en bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Cuando
Dios es rechazado más allá de lo prudente, al final Él retira esa gracia protectora de nuestra vida y le permite a la persona tener lo que en realidad quiere. Un ejemplo de esto es cuando los hebreos andaban errantes en el desierto. Si lo recuerdan, Dios trataba de darles a conocer sus maravillosos caminos. Les estaba proveyendo lo que ellos necesitaban, pero ellos en cambio se quejaban de lo que Dios les daba. Perdieron el agradecimiento y querían más y repetidamente deseaban volver a Egipto, aunque hayan sido esclavos allá. No eran capaces de recordar los horrores que habían vivido allí, sino que tenían en la memoria lo bueno de aquel país del Nilo. Añoraban las ollas de carne en Egipto. ¿Quién nos diera de comer carne?, decían. Ciertamente nos iba mejor en Egipto, decían. Después de haber soportado esta actitud por tanto tiempo, Dios al final se enfada y mira lo que les dice a ellos en el desierto en Números 11, 19 al 20. No comerán un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les sea aborrecible, porque han rechazado al Señor que está entre ustedes y han llorado delante de Él diciendo: ¿por qué salimos de Egipto? Dios, ¿sabe?, nos va a entregar a aquellas pasiones que nosotros anhelamos e insistimos en tener. Al final Dios lo que hace es entregarnos a ellas para que éstas entonces nos consuman. Y el último paso en esta espiral descendente, el número 7, es lleno de toda maldad. Romanos 1, 29, 32 dice: están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a las que los practican. Se van hundiendo cada vez más en el inmundo pozo de la depravación. Nada es demasiado indecoroso, vergonzoso o ilícito ahora. La copa de la iniquidad se ha llenado en sus vidas. Habiendo llegado hasta este lugar, comienzan a disfrutar de la compañía de otros que viven en el mismo estado. Tienen en común los mismos deseos. No solo disfrutan de la compañía mutua, sino que también dan su aprobación a los actos vergonzosos de los demás. Todos ellos han encontrado una forma de justificar sus estilos de vida. Así que presta atención, porque esto es lo mismo que pasa en nuestra sociedad. Mira esta imagen de la espiral descendente y quiero que puedas notar cómo empieza: no adorando a Dios. Ese es el primer paso. Dejamos de adorar a Dios. Enseguida perdemos un corazón agradecido hacia Dios. Luego una mente oscura y confundida comienza a apoderarse de nuestra vida. Comenzamos a suprimir enseguida la verdad por la mentira. Apretando la cadena, los pecados comienzan a apretar las cadenas en nuestra vida y luego somos entregados a nuestros pecados. Y por último, en esta espiral descendente, estamos llenos de toda maldad. Este es un reflejo de la sociedad de hoy. Una sociedad que deja de adorar a Dios, ha perdido el agradecimiento hacia Dios, comienzan a tener una mente oscura y confundida, hay una supresión de la verdad, el enemigo comienza a apretar las cadenas del pecado, nos somos entregados a esa perversión y nos llenamos de toda maldad. Esto es un reflejo de lo que pasa en la vida de una persona. Es lo que está pasando en la sociedad actualmente. Recuerda nuestra idea principal. La homosexualidad, al igual que cualquier otra práctica pecaminosa, es una expresión de nuestra naturaleza caída.
Y escribe esto como punto número 3. La homosexualidad es un ejemplo de idolatría. Romanos 1, 22, 23 dice: profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. La homosexualidad es un ejemplo de cómo hemos cambiado la gloria de Dios por las cosas creadas, por nosotros mismos. Pues igual que otros pecados sexuales, hacemos un altar de idolatría sexual en nuestra vida, donde rendimos culto a nuestra sexualidad, ofreciendo sacrificios y adoración a nuestros deseos y pasiones. Nuestra sexualidad comienza a ser el centro de nuestra vida. Nuestra vida social comienza a girar alrededor de eso. Pues al igual que otros pecados sexuales, hacemos un altar de idolatría donde rendimos culto a esta sexualidad, ofreciendo sacrificios, ofreciendo adoración y rindiéndonos a nuestros deseos. Debemos de evitar la confusión. La RAE define la homosexualidad de la siguiente forma. La Real Academia Española: dicho de una persona inclinada sexualmente hacia individuos de su mismo sexo. Sin embargo, socialmente hoy se entiende este término no solo como alguien que tiene inclinaciones sexuales hacia su mismo sexo, sino como alguien que ha asumido una identidad. Y esto es muy diferente. Este concepto parece estar haciendo mella en el entendimiento de muchos creyentes el día de hoy en la iglesia. Pero las Escrituras se refieren a la homosexualidad como una práctica, nunca como una definición del ser. La traducción que se le da a esta palabra homosexual en la Biblia es: los que se echan con varones. Esa es la definición y la traducción que se le da a la homosexualidad. Podemos extraer dos conclusiones muy importantes de esto. Número uno, primero, es que el concepto de homosexualidad es un sentido original y estricto que hace referencia a una práctica y no a una identidad. Y segundo, que cuando las Escrituras abordan el tema, lo relacionan con la práctica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La homosexualidad como tal es una práctica, no una identidad. Y como práctica tomamos la práctica de la adoración sexual a nuestra vida. Suplantamos a Dios, quitamos a Dios de ese altar que deberíamos de estar rindiendo culto y adoración a Él, para empezar a adorarnos, para empezar a ofrecer sacrificios, para buscar complacer nuestra sexualidad. Y escribe esto como punto número 4. El pueblo de Dios debe mantenerse firme en la verdad de Dios. Y aquí está lo primero que debemos de recordar. Dios ama y acepta, escribe esto como letra A. Dios ama y acepta a aquellos que luchan contra la homosexualidad. Dios ama y acepta. Romanos 15:7 dice, escuche esto y presta atención: por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. La verdad en la palabra de Dios es que Dios ama y acepta a aquellos que luchan con esto, al igual que con cualquier otra cosa. Y cuando dice, por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó. ¿Saben? Lo que inclina el corazón de Dios, y esto está en el corazón de Dios, aceptarnos a todos, aceptar al homosexual, también debe de estar en nosotros, aceptar a la persona que está luchando con la homosexualidad. Ese debería de ser también nuestra respuesta de aceptación. Ahora, bien, hay una diferencia entre aceptar a la persona y aprobar el comportamiento de la persona.
el mundo quiere que lo hagamos, especialmente durante el mes del orgullo gay, es que aceptemos, aprobemos y admiremos el pecado de la homosexualidad. Pero Dios quiere que aceptemos, mas no aprobemos ni admiremos el pecado de la homosexualidad. Ahora quisiera dirigirme a los padres un momento, porque ¿qué debe hacer un padre si su hijo o hija comienza a tener luchas o incluso a practicar la homosexualidad? ¿Cómo debería de responder? No creo que la voluntad de Dios sea que nunca más hables de esto con tu hijo o te apartes de tu hijo. Si están luchando con esto, hazles saber que los amas de igual forma y tú vas a estar ahí con ellos luchando. Si lo están practicando, ten una conversación transparente y honesta con tus hijos. Hazles saber que todavía los amas y los aceptas, pero que usted no aprueba ese comportamiento y que es algo difícil de manejar. Ahora, ¿qué pasa si lo están practicando y desean llevar su pareja a casa? ¿Cuál debería de ser de pronto tu reacción hacia eso? Hazle saber que por respeto a ti, él puede llevar a esta persona a casa. Sin embargo, por respeto, se mantenga alejado de cualquier afecto frente a usted. Porque eso significaría que usted estaría aprobando ante tus ojos, aprobando el comportamiento. Y no, tú lo aceptas y los amas, mas no aprobamos ni admiramos el pecado de la homosexualidad. A pesar de que debemos aceptarlo, mas no aprobarlo ni admirarlo, aquí está la buena noticia. Escribe esto como letra B. La homosexualidad puede ser vencida en Cristo. Amén, iglesia. La homosexualidad puede ser vencida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Una de las grandes preguntas es si naces gay o eliges ser gay. Yo en lo personal podría contestar con otra pregunta como creyente. ¿El pecador nace o se hace? La respuesta es que nacemos pecadores. El pecado está en nosotros. Ahora, lo que vamos a tener en nuestro desarrollo es una predisposición a ciertos pecados y conductas en nuestra vida, que harán que nuestra naturaleza caída se incline a la práctica de ciertos pecados. Pero esa predisposición puede ser ante cualquier pecado con el que vayamos a tener que enfrentarnos toda nuestra vida. El pecador nace, nosotros nacemos pecadores. Y venimos con una predisposición a pecar con ciertas cosas, conductas y pecados en nuestra vida. Y en este punto debemos de tener claro que en el medio ambiente en que nos desarrollemos nos dará un impulso para que esa tendencia, cualquiera que sea, se desarrolle o se controle. Elegimos nuestro comportamiento, pero nosotros no elegimos nuestra atracción. Puede ser que unos vayan a luchar con la homosexualidad, otros vayan a luchar contra la mentira, otros vayan a luchar con otro tipo de pecado en su vida. Hay una predisposición, pero el pecado nace en nosotros. Hay ciertos estudios que apuntan al desarrollo de sentimientos sexuales. No se ha encontrado. La Asociación Americana de Psicología, en su división de gays y lesbianas, dice que los científicos nunca han encontrado los orígenes en lo biológico. Sin embargo, hay ciertos estudios que apuntan a que estos sentimientos pueden desarrollarse en nuestra vida. Experiencias en la infancia, cartas o experiencias en las etapas de desarrollo, una relación cercana, poco saludable con personas del mismo sexo, combinado con el rechazo del sexo opuesto, un encuentro homosexual en la juventud que pudo haber marcado nuestra vida.
Esta es la verdad. Ya sea que pienses que las personas nacen homosexuales o se vuelvan homosexuales, la verdad sigue siendo que a través de Cristo, en la persona de Cristo, podemos vencer cualquier pecado en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escucha lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero escucha, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la obra de Dios en la vida de cualquier persona que está luchando con cualquier pecado y también con el pecado de la homosexualidad. La homosexualidad, como cualquier otro pecado, puede ser vencido a través de Cristo. Ahora, cuando una persona se convierte en un creyente, es normal que a veces luche como cualquier otro pecado. Pero lo importante es tener en cuenta que, al igual que cualquier otro pecado, a través de Cristo tenemos la capacidad de vencerlo. Esa lucha se libra muchas veces a través de la abstinencia. El que roba debe de abstenerse de robar. El que tiene una inclinación a mentir debe de abstenerse a decir mentiras. El que tiene un problema con la homosexualidad debe de abstenerse a las relaciones homosexuales. Quiero que veas el siguiente video de alguien que ha luchado con esto en su vida, pero que ha visto a Dios hacer una obra tremenda en su corazón. Y es nuestra querida hermana Jess, que ella es parte de nuestro equipo aquí en Cry Fellowship. Por favor, mira el siguiente video. Primero me convertí en creyente cuando tenía 9 años, en gran parte gracias a mi papá, quien en ese momento estaba atravesando por una etapa de adicción a las drogas. Lo arrestaron y había un pastor en la cárcel que le compartió el evangelio. Después de eso, mi papá estaba realmente apasionado por Dios. Comenzó a llevarme a mí y a mi familia a la iglesia, y allí todos escuchamos el evangelio y decidimos recibir al Señor. Si había un Dios que podía cambiar a mi papá de la manera en la que lo hizo, entonces yo iba a adorar a ese Dios. Servíamos, asistíamos los domingos y así fue la vida hasta que cumplí 18 años y me fui a la universidad. Mi atracción por las mujeres realmente comenzó en la escuela secundaria. Tenía tal vez 13 o 14 años cuando empecé a sentir quizás un interés. Las chicas estaban interesadas en los chicos y yo decía, no me interesan los chicos. No sentía esa atracción, pero sí sentía atracción hacia las mujeres. Pero nunca hice nada sobre eso. Estaba tan ocupada con la escuela, yendo a la iglesia y participando en el grupo juvenil que realmente no presté mucha atención a esos sentimientos o emociones hasta que llegué a la universidad. En la universidad, como no tienes dinero, pues no puedes hacer nada. Así que vas a clases y luego regresas a tu habitación, estudias y haces lo que sea. Realmente era como lo que dicen, un desvanecimiento lento en lo que respecta al pecado. Podía haber esos pequeños momentos de contacto, interacciones físicas, y eso llevó a una relación que tuve con mi compañera de cuarto en ese momento, y luego una relación con una mujer con la que estuve durante 3 años. Estábamos enamoradas. También asistíamos cada una a la iglesia y conocíamos a las familias. Ahora, ninguno de ellos sabía lo que realmente estaba pasando a puerta cerrada, pero pasábamos mucho tiempo visitándonos durante los fines de semana, las fiestas y cosas así. Eso duró 3 años. Luego, me gradué de la universidad. Estaba sirviendo en la iglesia de mis padres y adorando en el ministerio juvenil. Un pastor de jóvenes y su esposa, que eran nuevos en la iglesia, se presentaron y hubo un momento en el que la esposa del pastor se reunió conmigo y me preguntó, «Oye, tengo una sensación, corrígeme si me equivoco, pero ¿estás luchando contra la homosexualidad en tu vida?» Me sorprendí porque pensé que estaba guardando el secreto de la mejor manera y simplemente le mentí. Le dije, «Claro que no me ofendo, está bien».
pero luego me pusieron a cargo de la escuela secundaria del ministerio estudiantil. Así que tenía que preparar mensajes y enseñárselos a los estudiantes. Y mientras preparaba esos mensajes y profundizaba más en las escrituras, con el tiempo desarrollé un amor más profundo y grande por Jesús. Y a medida que mi amor por Jesús crecía, ese pecado oculto en mi vida comenzó a salir a la superficie, tanto así que ya no podía ignorarlo. Finalmente, un día cualquiera, mientras le ponía gasolina al carro, recuerdo que era un lunes, dije, no puedo soportar más esto. No puedo. Llamé a la esposa del pastor de jóvenes y le dije, por favor, necesito hablar contigo. ¿Puedes hablar conmigo esta noche? Y ella me dijo, sí, claro. Ven. Estaba muy nerviosa. Finalmente le iba a poder contar esto a alguien. Y toda mi experiencia con la iglesia en el pasado era que la gente era expulsada de la iglesia por esto. La gente es echada de sus hogares por esto. Entonces estoy pensando, estoy a punto de hacer algo que podría llevarme a ser literalmente excomulgada. Fui a su casa y no me vas a creer. Ninguna de esas cosas sucedieron. De hecho, fue todo lo contrario. Me recibieron con amor, con compasión, y las personas en mi vida en ese momento me guiaron a través de este proceso restaurativo y sirvieron como mi rendición de cuentas. Solo veo cómo Dios ha redimido mi historia y redimido esa parte de mi vida. Ahora estoy casada, a punto de cumplir casi 2 años. Y actualmente trabajo en Christ Fellowship como la directora de experiencias de ministerios generacionales. Aquí estoy pensando que me van a expulsar de una iglesia y ahora soy parte del personal de una iglesia. Para la persona que está luchando con esto, que probablemente está escuchando mi historia y dice, sí, así me siento yo, realmente me identifico con tu historia. No te voy a mentir. Lo que vas a tener que hacer para honrar y glorificar a Dios con tu vida será una de las cosas más difíciles que jamás tendrás que hacer. Ahora quizás te preguntes, ¿pero acaso Dios no quiere que sea feliz? Para decirlo de manera clara, en ninguna parte de las Escrituras dice que Dios nos creó para ser felices. Lo que sí dice es que Dios nos creó para darle honor y gloria, para ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Existimos para sus propósitos, para darle gloria, para darle honor. No existimos para nuestra propia felicidad, existimos para Dios. Tenemos que reconciliarnos con eso. Si tu alegría, si tu felicidad se encuentran en el pecado, entonces estás deshonrando a Dios y estás actuando fuera del propósito por el cual fuiste creado. Si tu alegría se encuentra en Jesús, si tu alegría alguna vez se va a encontrar en Jesús, si tu felicidad se encuentra en Jesús, entonces no vas a ser impulsado al pecado, vas a ser impulsado a Jesús. Jesús hace que valga la pena. Wow. Gloria a Dios. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor por lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Este testimonio precisamente representa esa espiral descendente y cómo Dios quiere rescatarnos y puede rescatarnos. Cómo debemos de responder como iglesia, con aceptación y amor. No precisamente con aprobación y admiración, pero sí aceptarles. Tito capítulo 3, versículo 4 al 5 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Amén. ¿Saben? Esta es la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hemos visto la claridad que Dios nos da con respecto al pecado y cómo el pecado degrada nuestra vida, y todo empieza por dejar de adorar a Dios como a Dios. Pero en medio de todo esto, el Señor expresa su amor hacia nosotros, mostrándonos bondad. Dios nos da claridad de lo que el pecado puede hacer, pero también nos muestra su bondad al rescatarnos por su muerte en la cruz del Calvario, pagando el precio que nosotros no podíamos, venciendo el pecado que nosotros no podemos en nuestras fuerzas. Él lo venció en la cruz. Si has escuchado este mensaje
y Dios ha tocado tu vida a través de esta historia, repite conmigo esta oración si estás luchando con el pecado de la homosexualidad en tu vida. Y dile, Señor, Señor, ayúdame en esta hora para enfrentar mi pecado. Ayúdame, Señor, para bajar mi sexualidad de ese altar de idolatría que he creado y ponerte a ti, rendirme a ti, adorarte a ti, exaltarte a ti, honrarte a ti, en vez de mis deseos y pasiones. Rindo mi vida a ti, Señor, y sácame, Padre, de esa espiral descendente en la que he entrado. Libérame y sálvame de ese mundo oscuro y confuso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda nuestra idea principal. La homosexualidad, al igual que cualquier otra práctica pecaminosa, es una expresión de nuestra naturaleza caída. Ponte de pie y adoremos a ese Señor que salva, que libera y que no solamente nos da claridad, sino que también nos muestra su bondad a liberarnos de las cadenas del pecado, no importa cuál sea. Amén.